Muchas gracias por haber venido a esta charla sobre gestación subrogada. A mí, yo os agradezco personalmente que hayáis venido, todos los que habéis venido, porque a mí me hubiese gustado estar en casa, porque hoy cumple 7 meses mi hija. Pero estoy aquí. ¿Y por qué estoy aquí? Pues porque me gustaría concienciar a la sociedad en su conjunto sobre lo que es ser un padre, ya sea por gestación subrogada o de otra forma, y la importancia que tiene los sentimientos de nuestros hijos y el ambiente de nuestros hijos. Entonces, me gustaría comenzar la charla dando unas definiciones. Dar unas definiciones sobre qué es la gestación subrogada. La gestación subrogada, según la Organización Mundial de la Salud, es una técnica de reproducción asistida y se lleva a cabo en 3 personas. Una de ellas es la gestante, que es aquella mujer que va a llevar al bebé en su interior hasta el término, para que a partir de ese momento sea cuidado por otras 2 personas, una pareja, que van a ser sus padres, y son los que se van a responsabilizar del bebé a futuro. Entonces, ¿quién recurre a la gestación subrogada? Pues principalmente mujeres heterosexuales, que por razones varias, como podemos ver ahí, pues que tienen un útero normal, se afecta a una de cada 4.500 mujeres, ausencia de útero, que hayan sufrido algún tipo de daño, ya sea por un aborto mal hecho o por problemas médicos como cardiovasculares, o que hayan tenido un trasplante y estén tomando medicina para evitar el rechazo, pues no pueden tener ellas mismas, no pueden gestar ellas mismas. Y, en segundo lugar, parejas homoafectivas, que son hoy por hoy no llegan ni siquiera a 1/3 del total. Estos son algunos números para mostraros. Es un estudio de la Universidad de Kent en el Reino Unido, y son datos desde el 2014 hasta el año pasado prácticamente, sobre la gestación subrogada en el mundo. Entonces, básicamente, centrarnos en 3 cosas. Una, que es la que he mencionado anteriormente, que en 2014 las parejas homoafectivas eran apenas 1/4 del total de las que recurrieron a la gestación subrogada, y hoy malamente llega a 1/3, pero aún así vemos que principalmente son las parejas heterosexuales las que recurren a gestación subrogada. Y después hacer énfasis en qué países son los que llevan a cabo gestación subrogada. Están los países, aquí esto es en total, desde el 2014, el acumulativo, que son pues en Inglaterra 800, casi 900 gestaciones subrogadas, Estados Unidos 500 y pico, India y otros países. Entonces, esto simplemente para decir que la mayor parte viene del Reino Unido. Reino Unido es gestación altruista solamente, la que está permitida. Y en Estados Unidos depende del estado, puede ser altruista o puede ser comercial. Pero ahora pasaré a eso. Bien, este es un tema que es muy importante para muchísimas personas. Hay madres que gestan gestan a sus nietos, hay hermanas que gestan a sus sobrinos, hay personas que, como la reciente ley del aborto, pues comparan con violencia reproductiva, violencia contra la mujer, la gestación subrogada, y después hay personas que invierten los ahorros de toda una vida, porque son gente pues, que no tiene unos ingresos grandes, y invierten todo lo que tienen.
porque como veremos un poco más adelante, no es puede ser un altruista, pero tiene unos gastos, igual que la adopción tiene unos gastos, aunque tú no estés pagando a nadie para que muera. Entonces, ¿por qué se hace? Bien, pues las mujeres que optan por la gestación subrogada lo pueden hacer por beneficio económico, en aquellos lugares que no sea altruista, por realización personal y satisfacción de los demás. De hecho, el último punto es el punto que me dio nuestra gestante, que fue por el que ella tuvo a nuestro bebé, que fue pues la satisfacción de dar, de crear una familia. Esto está un poco antiguo. Antes había mujeres que gestaban un bebé con el propio material genético de ellas y el padre mediante inseminación artificial, que era la pareja de la otra persona. Esto ya no se hace. Ahora mismo lo que se hace es la gestacional, que es cuando la gestante lleva a cabo, engendra a un bebé con el que no comparte material genético, porque hay una donadora de óvulos y un donador del esperma, y ella simplemente lo que hace es llevar a cabo la gestación mediante fertilización in vitro. Entonces, después, otra clasificación es tipo de gestación subrogada. De la gestación subrogada puede ser altruista o comercial. Altruista es cuando no recibe un beneficio económico más allá de una mala intención. Se supone que la gestante no debería de pagar nada, o sea, ella no tendría que pagar el taxi hasta la clínica, si fuese el caso, no tendría que pagar la fertilización in vitro, no tendría que pagar eso se tendría que proporcionar, pero se considera altruista porque, salvo esas cosas, no recibe dinero. Los países que tienen gestación altruista son Canadá, Portugal, Brasil, Reino Unido, Australia, India. Y luego está la comercial, que sería cuando sí que tiene un beneficio económico. La altruista, como he dicho al principio, el ser altruista no quiere decir que sea gratuito. Estos datos de aquí son de Canadá, del mismo estudio. Simplemente es para decir el número de personas que recurren a la gestación subrogada desde el 2013 al 2017, y esto es más o menos los gastos que conlleva la gestación subrogada altruista en Canadá. Entonces vemos que más o menos está entre 60 y 90 mil dólares canadienses, y que básicamente el grueso pues es el reembolso de los gastos a la subrogante y la clínica, la fertilización en la clínica es más cara. Aquí en este momento me gustaría contar un poco por encima cómo fue mi experiencia personal, y me gustaría también, si Rogelio quiere, contar un poco la suya. Rogelio la hizo hace más tiempo que yo, y era un momento, yo creo que estaba un poco más precario. Ahora hablaré de la parte de lo importante que es el que haya una estructura legal al respecto, tanto sea prohibiendo o facilitando la gestación subrogada, pero es muy importante que exista. Hay países donde no existe una legislación al uso, y entonces son los jueces los que tienen que tomar una opinión caso a caso, lo cual te deja en situaciones de muchísima desprotección como contaba Rogelio. Mi caso particular, pues llevamos años intentando ver cómo formar una familia, miramos el tema de la adopción. Lo que pasa es que para parejas homosexuales la adopción es complicada. En los países en ese momento, cuando miramos, que era China y Rusia, pues no, los hombres solteros y parejas homosexuales no podíamos adoptar. La adopción media para un niño español son de media 9 años, con lo cual en 9 años no sabes, te cambia la vida, no sabes porque si en ese momento vas a poder o no vas a poder.
Yo tengo ahora 40 años, con 50 años pues a lo mejor no tienes la misma energía, era un poco sí, un poco de verdad. Entonces, bueno, la otra opción era la gestación subrogada. Entonces estuvimos mirando, vimos varias agencias, algunas no nos convencieron, tardamos como 4 años en tomar una decisión. Una vez que tomamos la decisión, pues la agencia nos facilitó todo el proceso. Te presentan, se encargan de los vínculos con la clínica, se encargan de los vínculos con la gestante, se encargan de la parte de los abogados, etc. Básicamente, pues una vez que ya tomáis la decisión, se obtienen los óvulos, donde yo lo hice, pues es también un proceso altruista, lo cual quien dona, yo sé que era una estudiante de medicina, pero no sé mucho más de ella. Ella no recibió nada a cambio. El óvulo se fertiliza con este material genético y los empiones tienen que pasar un proceso de 5 días. A los 5 días, muchos de ellos de forma natural mueren. De los que quedarán, bueno, nosotros conseguimos 13, de los cuales al 5.º día llegaron solamente 2. Y de los 2 no queríamos tomar la decisión, porque era un chico y una chica, entonces no queríamos tomar la decisión. Entonces le dijimos al médico que tomase la decisión cuando empezara el biólogo. Después tenemos una entrevista con, la gestante tiene una entrevista con nosotros. En esa entrevista ella juzga si somos nosotros a quien quiere dar la pareja, o la familia, o si quiere dar la persona, y viceversa. Entonces nosotros rechazamos a 2, creo que fue, y al final pues fue Diana quien nos aceptó. Le gustó tenemos que escribir nuestra historia de vida, el por qué queremos tener una familia, cosas sobre fotos de nuestra niñez. Es un proceso muy íntimo. Una vez Diana decidió hacerlo con nosotros, pues entonces tiene lugar la implantación y si todo sale bien, pues más o menos vas viendo que el proceso va encaminado y al tercer mes puede estar un poco seguro de que esto va ya para adelante. Yo estuve en contacto con Diana durante todos los días de los 9 meses, varias veces al día, y compartiendo con ella todo el proceso. Fue muy bonito porque cuando yo llegué como un mes antes del nacimiento, pues tuve la oportunidad de estar con ella, con su familia, vinieron muchas veces a comer a la casa que tenía alquilada. Luego, cuando llegó el momento de dar a luz, pues yo me quedé con sus hijos, a cuidar de sus hijos, pues nada, se me quedó a comer, no sé qué, ¿sabes? Lo típico, porque su marido en esos momentos pues, no estaba ahí. Y nada, una vez que tiene el nacimiento, hay un protocolo que yo me salté. El protocolo es que una vez que termine toda la recuperación de Diana y demás, pues Diana sale con el bebé por la clínica y me lo entrega a mí, a la puerta de la clínica. Y ahí ya está, fin de la historia. Pero yo no quería esto. Entonces yo le dije a Diana que ya siguiese con el bebé, que se montase en el taxi, que íbamos todos al apartamento, y ahí fuimos todos con sus hijos y tal, y estuvimos pues celebrando ese momento todos juntos. Fue muy bonito. Luego celebramos con ella el primer mes de Aurora y estamos en contacto continuamente. O sea, hacemos como 2 videollamadas al mes y demás. Eso fue más o menos mi historia. Luego hay una parte legal que es bastante aburrida, en la que ahora explicaré rápidamente las siguientes diapositivas, que es ya en España y las dificultades que tenemos en España. Pero todo el proceso fue legal y está ya en el país donde lo hice, ya está todo terminado, ya estoy como único padre de Aurora y ahora Rogelio os va a contar un poco su
Sí. Gracias por esta invitación, agradezco a Ciudadanos la oportunidad de hablar de la gestación subrogada porque es un tema que es polémico. Es un tema del cual yo estoy muy orgulloso, soy padre de mis dos hijos a partir de la gestación subrogada, pero reconozco que hay mucho desconocimiento detrás de ella. Vale, yo creo que es lo más importante el día de hoy, sentarnos y escuchar de qué va exactamente para que podamos cada uno tomar decisiones y opinión sobre lo que es la gestación subrogada. Tal como ha contado Guillermo, mi procedimiento es muy similar a lo que él ha hecho. La única diferencia es que yo lo hice en el 2015. Yo decidí ser padre en el 2010 y tardamos 5 años en conseguir ser padres después de haberlo intentado primero en Estados Unidos, luego en México y luego en la India. ¿Vale? Al principio, quiero aclararlo, en el 2000 nosotros enteramos de que había gestación subrogada a partir de una persona que explicó que lo había conseguido en Estados Unidos y que era un proceso totalmente claro a través de fertilidad, de clínicas de fertilidad. Y eso es el mensaje que para mí debe ser lo más importante. Todos llegamos a la gestación subrogada a través de clínicas de fertilidad. Cuando alguien habla de que es para gestación subrogada, pero ha hecho un acuerdo fuera de la ley, o lo que ha salido hace 2 días de un acuerdo entre parejas totalmente ilegal, no es gestación subrogada. Eso es algo completamente ajeno a lo que estamos hablando aquí. Lo que se trata de esto es de ir a una clínica de fertilidad y pedir apoyo para conseguir ser padres, ¿vale? Como lo hace cualquier pareja. Hay que entender que el proceso de la gestación subrogada es simplemente una extensión del proceso de fertilidad, ¿vale? Y a ver si permite que escriba, tal y como aparece aquí, la primera parte es la fecundación, la segunda es la gestación. Podemos ir parejas heterosexuales, principalmente, y después homosexuales, que tienen algún problema de fecundación. Que puede ser que tengan problemas con una carga genética, ¿vale? Es decir, que el padre no tenga, no pueda ser, que el que tenga problemas de fertilidad sea el padre o sea la mujer. ¿Qué ocurre en esos casos? Pues que hay bases de datos de donantes, ¿vale? Donantes de esperma o donantes de óvulos, los cuales la clínica tiene todos esos registros y permite, si hay un problema de un óvulo, pues te consiguen una donante, junta con el esperma y se hace la fecundación in vitro, ¿vale? Es decir, no se va a buscar una mujer en ninguna parte. Hay una base de datos de mujeres que ya han sido seleccionadas por la clínica de fertilidad, a la cual ellas han aportado su información y a través de la clínica se decide el X óvulo o tal esperma que se utiliza para la fecundación in vitro. Nosotros hacemos exactamente lo mismo, ¿vale? Posteriormente, habitualmente, como comentaba Guillermo, el 80% son parejas heterosexuales, ¿vale? Que tienen problemas de fecundación, pero no tienen problemas de gestación. Por lo tanto, independientemente de que tengan una donación de óvulo o donación de esperma, la gestación la hace la mujer de la relación, ¿vale? Y cuando el niño nace, ¿vale?, es automáticamente reconocido como hijo de los dos, independientemente de que el óvulo no sea de ella o el esperma no sea de su marido. ¿Por qué razón? Porque la norma lo que reconoce es que madre es la que pare, ¿vale? Pero no se discute absolutamente nada. El niño es hijo directamente del padre, que no sea hijo de su esperma, ¿vale? En el caso de mujeres o parejas en el cual la mujer no pueda gestar, es en el caso en el cual se pide apoyo dentro de la clínica de fertilidad. La clínica de fertilidad lo que hace es igual, tiene una base de datos de mujeres que se prestan de forma voluntaria a gestar por esa pareja, ¿vale? Dependiendo del país, este sistema de mujeres que se prestan a gestar pueden buscar un beneficio económico, puede ser simplemente por ayudar. Hay muchas razones, varía de país a país, cada país tiene sus normas, ¿vale? Pero es la clínica la que lo decide. Esa gestante, ¿vale?, y dependiendo del país puede escoger para quién lo hace, porque está en minoría respecto a todos los padres demandantes, ¿vale? En otros casos no, directamente se asigna por antigüedad, por prioridad, qué bebé se va a gestar dentro de la clínica.
Una vez que se hace el proceso de gestación, ¿vale? Pero se hace el proceso in vitro y se define con esa mujer que se va a gestar, ¿vale? Se llega el embarazo a término y una vez que nace, ¿vale? Por sentencia judicial en los países donde se realiza, padres son quienes han decidido empezar todo el proceso, ¿vale? Es decir, una pareja heterosexual que tenía problemas de gestación definen desde el inicio que quieren pedir el apoyo de la clínica para tener la fecundación in vitro y luego la gestación. Y al redefinirse todo ese proceso, cuando llega el nacimiento, por sentencia se reconoce que los padres son los dos, ¿vale? Se reconoce que hay una mujer gestando, ¿vale? Pero dentro de un proceso de fertilidad. Y entonces los padres tienen una sentencia que se les reconoce todos sus derechos. Eso es lo importante. Pero las parejas heterosexuales, ¿vale? En los países donde se define esto por ley, como los Estados Unidos, llegan una sentencia que define que los padres son los que desde el inicio quisieron tener ese hijo y ya no hay ninguna discusión. Luego vienen los países donde eso no se reconoce, ¿vale? En los casos en los que somos dos hombres, ¿vale? Igualmente, si lo hacemos en los países donde hay esa sentencia, llegamos con una sentencia y nos tienen que reconocer a los dos padres como los padres legales de estos niños. Sin embargo, no, la limitación, como ha comentado Guillermo a continuación, está en ese reconocimiento de la sentencia que nos define como padres, ¿vale? Y eso es para mí lo más relevante. En todo este proceso que está explicado aquí, vamos acompañados de clínica de fertilidad y hacemos cosas completamente legales, ¿vale? Lo hacemos y aquí estoy hablando no solamente en mi caso como hombre que lo hice en la India al final, ¿vale? Guillermo lo hice en Colombia, pero estoy hablando por familias que lo han hecho en otros lugares. Quiero que sepáis que simplemente aquí en Soto hay 4 familias más que se han hecho por gestación subrogada. 4 familias más que no están aquí, ¿vale? No están aquí por una razón muy sencilla. Primero, la acusación que se hace de la gestación subrogada, ¿vale? Es una técnica polémica y eso es lo que hay que tener muy claro. Y lo que hemos hecho, estamos orgullosos de hacerlo porque lo hemos hecho de forma legal. Pero la cara visible en estos casos somos los hombres, o mejor dicho, las parejas homosexuales, porque es evidente que lo hemos hecho. Pero las parejas heterosexuales, muchas de ellas que lo han conseguido hacer, no son señaladas. Y salir a dar la cabeza a lo que es complicado. Pero hay que ser conscientes que el 80% de quienes lo hacemos son parejas heterosexuales, ¿vale? No olvidemos eso, ¿vale? Aquí en Soto habemos 4 parejas más aparte de nosotros dos que lo hemos hecho. Y eso es muy relevante. O sea, es una realidad que está en todas partes y que tenemos que dar la cara, tenemos que decirlo correctamente y hablar con la gente que tiene dudas al respecto para aclararle que lo que estamos haciendo es algo que está siguiendo unos protocolos que están vigilados por la clínica de fertilidad, ¿vale? Aquí no está haciéndose ningún chanchullo ni se está haciendo nada de forma ilegal, ¿vale? Estamos en contra de eso, como debe ser cualquier persona de bien. Pero lo importante de esto es entender que todo este proceso es una forma de ser padre, que es continuación a la fecundación in vitro que hacen todas las parejas, ¿vale? Entonces, es un avance que se realiza en países como Estados Unidos, como el Reino Unido, como Portugal, como Inglaterra, como Grecia, ¿vale? Conozco familias que lo han hecho en todos esos sitios, ¿vale? Y todos esos cumplen con las normativas. Aquí, y una de las cosas que agradezco a los ciudadanos, hay que ponerlo sobre la mesa, la creación subrogada, para que todos pongan su punto de vista, pero entendiendo que hay que diferenciar de malas prácticas que hay en todas partes a lo que es un procedimiento médico totalmente legal en países que son tan dudosos como Reino Unido, Estados Unidos o Grecia o Portugal, ¿vale? Entonces hay que entenderlo, ¿vale? Yo, del proceso que tengo, se cumplieron todos los procedimientos, no tuvimos ningún problema. A la hora de nacer mis niños, ¿vale? Tuvimos un problema de reconocimiento legal que consistió en que al haberlo hecho en la India, ¿vale? Hubo un terremoto, ellos nacieron en Kathmandu, hubo un terremoto y hubo un problema político. Y como hubo un problema político, Nepal lo que definió es que no iba a dar reconocimiento de padres por intención,
sino que nos obligaba a que la gestante apareciera como madre. Entonces salimos con el padre biológico como padre y la gestante como madre. Y aún teniendo todos los papeles legales, la clínica de fertilidad explicándolo, los notarios, los abogados explicándolo, hemos tenido que demostrar ante el gobierno español de que los derechos los tenemos por definición. Y hemos tardado 7 años en conseguir que esos derechos se los reconozcan, ¿vale? Y eso es de los temas que, bueno, ahora ya comentará mejor Guillermo, ¿vale? Pues sí. Pues justamente yo me encuentro en ese momento. Yo estoy intentando que España reconozca que Aurora es mi hija. Y ahora en eso me voy a apoyar en la siguiente diapositiva para explicar cuál es la situación legal en el mundo. Entonces, a grandes rasgos, existen países donde funciona la gestación subrogada altruista solamente, que es el azul claro. Están los países que funcionan las dos, que son este color, y donde está prohibido, que es el color carmín. Hay muchos países donde no está del todo regulado, o sea, aún no existe la figura legalmente, con lo cual está en manos de los jueces el tomar una decisión sobre el proceso. O sea, le das muchísimo peso a los jueces y puede haber situaciones un poco más complicadas. Entonces, me gustaría señalar como 3 ejemplos, uno de cada, para que sepáis. Canadá es gestación subrogada altruista únicamente, solamente está permitida la altruista. Brasil solamente se permite altruista y a familiares hasta el segundo grado. O sea, tu prima, tu tía, tu madre, puede hacerlo por ti. Y en países como en algunos estados de Estados Unidos, como Texas o Rusia, pues están las dos, o Ucrania, pero principalmente es económico. En Europa, pues, como veis, la mayor parte de la Unión Europea está prohibido. Es altruista en Portugal, Benelux, Dinamarca, Reino Unido, Grecia, Hungría. Pero en lo que es los países grandes, España, Francia, Alemania e Italia, está prohibido. En Francia tiene hasta castigo de cárcel la gestación subrogada en territorio francés. Estoy adelantando, pero hubo un caso en el 2014 en el que Francia rehusó a reconocer la identidad de niños nacidos por gestación subrogada. El Tribunal de Derechos Humanos obligó a Francia a reconocer la identidad de estos bebés y a partir de entonces dictó sentencia al respecto de que el tiempo máximo de reconocimiento de los Estados miembros de la identidad de estos bebés fuese 4 meses. En España, evidentemente, no estamos en los 4 meses, pero no se pueden negar. Por el caso que recientemente hemos visto en Italia o en algunos países, como en España, vamos, cuando algún partido político dice que no quiere reconocer o que quiere prohibir la filiación paterna de los niños nacidos por gestación subrogada, esto está asegurado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. O sea, la identidad está asegurada. En España, esto me parece muy interesante porque estas dos encuestas, una es de El Mundo, de enero de este año, y la otra es del País, de octubre del 19. Ambas dicen exactamente lo mismo. Dicen que en España el 58% de los españoles están a favor de que se legisle positivamente la
gestación subrogada. Entonces, esto es la mayoría de los españoles. Entonces, los puntos que pongo es eso, que la mayor parte de los españoles estamos a favor, y después que el gobierno de España está legislando en contra de esta mayoría, mayor parte de opinión pública. Y pongo las tres cosas que considero más importantes, que es la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida, que es del 2006, de Zapatero. Lo que ocurrió en el 2019, que fue impresionante, que una instrucción de la Dirección General de Registros y del Notariado, que en cuestión de 3-4 días cambió de permitir en los consulados, los registros consulares y centrales, la inscripción directamente de los niños nacidos por gestación subrogada. En cuestión de 3-4 días lo cambió a prohibirlo. Esto claramente es una directriz política del gobierno de este momento que se llama. Y después la ley del aborto del 2023, una reforma del aborto. Entonces, aquí simplemente voy a poner las dos leyes, los puntos más importantes. La ley de reproducción asistida del 2006 no permite la gestación subrogada en el territorio español. Después, determina la filiación materna en el momento del parto, que esto es una cosa que ha dicho Rogelio y que ocurre en Francia, ocurre en Alemania, que es el principio de derecho romano de mater certas sempre est, que es la madre, queda fijada en el momento del alumbramiento. Independientemente de cuestiones genéticas, biológicas o es el momento del parto. Bien, esto es diferente, hay una diferencia con la filiación del padre. La filiación del padre en estos países es mediante análisis genético, si es que así se pide, si hay dudas. Pero la mujer no. La mujer no da lo mismo que hacer un análisis genético y esto no sea nada biológico. Después, es totalmente legal para un ciudadano español tener un hijo o una hija por gestación subrogada en un país donde sea legal. Y después el Tribunal, como he dicho antes, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos garantiza a los bebés que sean registrados como españoles en un periodo de 4 meses. Después tenemos la ley del aborto que se aprobó a finales del año pasado, en diciembre, que define la gestación subrogada como explotación reproductiva, tanto la altruista como la comercial. Prohíbe la publicidad de las agencias de intermediación e insta a los poderes públicos a perseguirla y castigarla. Pero no persigue a las parejas que recurren a la gestación subrogada en terceros países. Esto es lo que está ahí. Bueno, simplemente para recalcar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoce, garantiza la identidad de los niños, que siempre tendrán garantizados el derecho a la sanidad universal, justicia y educación, y que ningún país de la Unión Europea impide a los niños nacidos por gestación subrogada sean registrados, hasta el caso reciente de Italia, de este caso. Entonces, lo importante es, cuando leí las dos leyes, más o menos, el resumen que había hecho, hay un cambio de tono. Una cosa es, bueno, prohibimos que se haga de esta forma, pero bueno, si lo hacéis fuera, podéis hacerlo. La otra ya acusaba de violencia reproductiva y tal. Entonces, es importante, aunque yo voy a poder criar a mi hija tranquilamente y va a ser reconocida su identidad en España y no vamos a tener mayores problemas independientemente de las leyes que salgan, pero el hecho de utilizar ciertos términos en las leyes puede generar una situación de exclusión social de los niños nacidos por gestación subrogada. Entonces, es muy importante lograr que haya una normalización social de todo tipo de familias y no que haya unas que sean las familias buenas y otras que sean las familias malas.
Entonces, entendemos que todos los comienzos traen rechazos. Al principio, por ejemplo, que lo mencionamos, los niños probeta son una cosa diabólica, ya es una cosa de del mundo. Fertilización in vitro igual. Bueno, pues ahora estamos en la gestación subrogada. Entonces, los comienzos son difíciles. Hacer comprender a las personas que si se hacen bien las cosas, pues no hay problema. Pero, sobre todo si es altruista, porque eso no hay ningún tipo de motivación más allá del que ayudar a otro ser humano. Con la sensación que te da de decir, joder, pues yo he creado una familia. Entonces, hay que intentar evitar esa discriminación. Porque esa discriminación pues, puede llevar, pues, como ahí, a la exclusión social, a la pobreza, a la inequidad y estaremos generando un problema. Las conclusiones, pues nada, que la gestación subrogada es una técnica de reproducción asistida, hay que garantizar los derechos de todos, ya sea a favor o en contra de la gestación subrogada, que hay que legislar. Hay que garantizar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos garantiza la identidad de los bebés, que el Gobierno de España no tiene soberanía más allá del territorio nacional, con lo cual no puede intentar perseguir lo que se haga en terceros países, y que hay que intentar evitar un clima de animadversión tanto en las leyes como en la forma de expresar nuestra disensión a sociedades con las que no compartimos. Ya. ¿Hay alguna pregunta? ¿Podemos hacerle? Sí, por favor. Bueno, a ver, la primera pregunta que te puedo hacer es: ¿hay algún límite de edad para la pareja que solicita la gestación subrogada? Depende del país. Depende del país, depende de la clínica. Hay muchas consideraciones. A nosotros nos hicieron una batería de análisis psicológicos, una entrevista de más de una hora con una psicóloga y luego hacer una serie de exámenes para ver nuestra aptitud. Y no era la primera vez que habían rechazado a unos padres por no cumplir los mínimos. Eso me refería, digo, ese requisito, hay una edad determinada, máxima, mínima. Edad no. Edad que yo sepa no. ¿Ni poder económico? Perdón, así. Poder económico hace frente a los pagos que... Depende de los países. Depende de cada uno de los países. Depende de cada uno de los países y depende de la tipología de proceso subrogada al que se esté procediendo. Bueno, preguntáis si te lo podemos dar, pero se te va a hacer en conjunto. Claro. Mi experiencia, ¿vale? Depende de los países. Hay países como Portugal, como Grecia, que tienen la gestación subrogada de forma altruista y muy limitada para parejas en las cuales se está sustituyendo efectivamente la incapacidad de la mujer para gestar. ¿Vale? Por ejemplo, conozco un caso específico de una mujer que ha sido madre en Grecia, por gestación subrogada, en el cual ha tenido que demostrar que tiene una incapacidad biológica para hacerlo, tiene discapacidad, ¿vale? Que está en edad de reproducción, o sea, tiene menos de 40 años y que tiene esa intención desde hace varios años. Y se le ha asignado una mujer a través del crédito de fertilidad de Grecia y ha sido madre a través del procedimiento de Grecia. Sin embargo, hay países donde no hay limitación a quien quiera acceder a la gestación subrogada, ¿vale? Esto es polémico, totalmente de acuerdo, pero hay muchas cosas de la gestación subrogada que hay que discutir, ¿vale? O sea, hay abusos, ha habido abusos, claro. Y lo pongo sobre la mesa. ¿Podemos permitir que una mujer de 58 años sea madre por gestación subrogada? ¿O 65 años? ¿Por qué no? ¿Podemos permitir que un hombre sea padre por gestación subrogada? ¿Podemos permitir que una mujer con una discapacidad del 85% sea madre por gestación subrogada? Es la norma que hay que cumplir para hacer madre en Portugal. Cada país tiene sus normas, ¿vale? Hay lugares en los cuales es muy abierto, como es Estados Unidos, ¿vale? En los cuales se hacen análisis para ver que es una persona que tiene el objetivo de ser padre, que no lo has hecho 27 veces, ¿qué ha ocurrido? ¿Vale?
esto es a través de clínicas de fertilidad. Y lo que tenemos es que se regule, ¿vale? Y habrá que poner límites, de acuerdo de acuerdo. O sea, ¿por qué voy a poder hacerlo yo si puedo pagarlo y una persona que no pueda pagarlo se va a quedar sin ello? ¿Vale? Una de las cosas que me gusta de Ciudadanos, cuando lo puso en la mesa, es hablemos de ella. ¿Vale? Habrá que poner límites, habrá que hablar sobre para quiénes y en qué casos. Estoy totalmente de acuerdo en eso. ¿Vale? A lo mejor decide que no debe ser para hombres, solamente para parejas heterosexuales con problemas de gestación. Vale. Como ocurre en Portugal o como ocurre en Grecia. ¿Vale? Hay países que a mí se me permiten. Si lo hago fuera, por el problema ahí. Yo tengo otra pregunta a través de la web. ¿La madre gestante tiene alguna edad máxima de tiempo para gestar? O sea, depende del país también, pero los requisitos son el hecho de haber tenido una familia, tiene que tener hijos propios antes, tiene que pasar depende del país, pero tiene que pasar un filtro psicológico en Colombia. De hecho, Diana pasó un año entero de preparación psicológica, de aptitud psicológica. La edad, que yo sepa, no existe una edad. Tampoco lo que existe es un control médico. Si ella está apta para gestar, no habría problema. Como el embrión, o sea, el óvulo no es de ella, pues no hay una edad en ese sentido, ¿no? Vale. Sí, es apta. Otra pregunta que nos llega sería la siguiente. Económicamente, ¿hay un seguimiento posterior a digamos, la entrega del bebé, una vez que ya lo está en la familia, digamos, de su familia que va a ser la habitual, ya, la familia, digamos, de su local, o sea, la familia a la cual ha tenido un seguimiento para que las condiciones económicas de la criatura sean compatibles? No hay un seguimiento. Por eso, En absoluto. Es exactamente igual que cuando nace un niño, porque cuando es un in vitro. Nace, es padre por intención y es tu hijo. A partir de ahí no hay ningún seguimiento, adopción. los padres también pueden ser, los pobres también pueden ser padres. Es que no hace falta que... Otra pregunta que nos llega. En Ucrania ha habido muchas clínicas de gestación que se han considerado un negocio. De hecho, o sea, alguna vez en algún incluso programa de televisión se ha defendido como una granja de cría de niños y demás. Desde los padres de gestantes surrogados y demás. ¿Vosotros esto cómo lo veis o cómo defendéis la situación, positiva, negativa, o cómo estáis viendo esa acusación? A ver, simplemente quiero decir una cosa. Yo, cuando rechacé el hacerlo, lo iba a hacer con una agencia, que no voy a decir cuál es, y lo iba a hacer en Ucrania. Cuando vi, me desgasté un poco y vi un poco cómo era, corté el proceso. No lo iba a hacer ahí. Pero si ya por un criterio personal, sería fantástico que, no sé, que el Estado ucraniano hubiese estado vigilando estos abusos. Es polémico, ¿vale? Y es complejo, porque dependiendo del país donde sea la clínica, el procedimiento es distinto. El idóneo, del que todo el mundo habla, y gran parte de los que defienden la subrogada dicen este es el modelo, es el americano, en el cual la gestante recibe una remuneración económica por hacerlo comercial, pero el porcentaje de dinero que recibe respecto a su nivel adquisitivo no le significa un cambio de vida, ¿vale? Es una mujer que tiene habitualmente un buen salario y dice yo voy a apostar por esta pareja o por estas dos personas, ¿vale? Y a cambio me van a compensar económicamente de esta forma. Y lo hago sin ningún problema. Y lo único que me pagan es el duro cesante e incluso puedo tener un cierto beneficio, dependiendo del lugar donde está en Estados Unidos, ¿vale? Ese es el ideal. Pero luego vienen los casos de otros países. Por ejemplo, en México. En México se puede hacer, y tengo un acuerdo con la gestante, con su marido, porque habitualmente son mujeres que ya tienen hijos, pueden estar casadas, en los cuales, vale, vas a gestar al niño, este embrión de esta pareja, ¿vale? Y lo que tú vas a recibir de remuneración, pues es X cantidad, que viene siendo
300% de ingreso anual o más. Esta mujer lo hace realmente por su interés económico. Hay que entender eso. Y puedo entender que alguien diga, no es lo mismo que la mujer americana que lo hace por ayudar. No. Hay un interés económico, sí, pero lo está haciendo de forma consciente, de forma racionalizada y está haciendo. Luego están los casos como Ucrania, ¿vale? O yo lo hice en la India. ¿Vale? Y en la India, las clínicas eran completamente británicas. Todo el procedimiento, tú vas ahí, la gestación in vitro, te decían, mira, esas son las donantes que tenemos, eso, y gestantes tenemos. ¿Vale? Estas mujeres gestantes, ¿vale? Tú firmas el acuerdo a través de la clínica con ellos, a través del cual tú defines que se hace la transferencia in vitro a ellas y que ellas van a permanecer, ¿vale? En el momento que llegan a los 7 meses, ¿vale? De los 7 meses pasaban a un lugar cerca de la clínica para vigilancia constante, porque aquí en este caso había muchos mellizos, casos de mellizos, porque habitualmente antes del 2017 se ponían 2, ahora ya no se hace eso. Y entre esos de los 7 meses hasta final del embarazo, permanecían ellas bajo la vigilancia médica, ¿vale? Y podían tener incluso a sus hijos menores de 5 años con ellas, ¿vale? Esto lo hacían de forma natural. Cuando se usa de granjas, ¿vale? Lo que se está hablando es de esos procedimientos. Desconozco cómo exactamente en Ucrania, pero son lugares en los cuales las mujeres que están a punto de dar a luz permanecen, ¿vale? Por vigilancia, porque muchas veces el procedimiento que ponen esas clínicas de esa forma, ¿vale? Y se vigila el embarazo llega a término en las mejores condiciones. ¿Es esto lo más ideal? ¿Vale? Que estamos en contra, a favor. Yo no me atrevo a decir que no. Hay muchas parejas que lo hacen en Ucrania. ¿Vale? Son personas que están intentando abusar de una mujer. Yo realmente quiero pensar que no. Es un acuerdo al cual tú llegas y se define. Lo que falta aquí es hablar con las mujeres gestantes y preguntarle, ¿tú lo haces de forma consciente? ¿Quieres hacerlo? Porque a cambio de esto te parece bien, y si te parece bien, lo hacemos, y si no, no. Bien, alguien ha estado viendo la transmisión por internet, nos pregunta, Rogelio, ¿el segundo hijo es más fácil, digamos, de poder, digamos, conseguir un segundo hijo por subrogación cuando has tenido un primero porque hayas pasado ya unos filtros, o se vuelve otra vez a iniciar todo el trámite desde el principio y, digamos, no hay facilidad habiendo demostrado que ya eres apto para el primero? Primero, no demuestras que eres apto para el primero, ¿vale? Como cualquier pareja que va a una clínica de fertilidad, no te dice, eres apto para ser padre, ¿vale? Entonces, tú llegas a la clínica y consigues el ser padre a través de, ¿vale? Y tienes a tu hijo. Dependiendo de dónde lo hagas, en proceso de gestación subrogada, después ustedes, puedes mantener el contacto con la gestante o no, ¿vale? En mi caso, aparte del problema que teníamos de diferencia de idioma, ellos lo que decían, mira, yo lo que quiero con el dinero, porque tuvimos el acuerdo con abogados y matrimonio que nos ayudaron, lo que queremos es ir por donde vivimos y construir esto, y de lo que decimos a la educación esta, nos explicaron sus planes que tenían, ¿vale? Entonces ya no teníamos contacto con ellos. Pero hay países en los cuales tú desarrollas una relación cercana con la gestante, que es el caso de Guillermo. Y es ahí donde habitualmente en Estados Unidos, si tienes una buena relación con la gestante, que no siempre ocurre, puedes decirle, vale, yo quiero volverlo a hacer. ¿Cuál es la única limitación? El coste de Estados Unidos, el mínimo $100,000, ¿vale? Pero hay otros casos, como el caso de Guillermo, y otros casos. Sí, en mi caso es altruista, tienes que pagar a la clínica, tienes que pagar a los abogados y tal, pero es altruista, no por nada. De hecho, en mi caso, fue Diana quien me ofreció repetidas veces, diciendo, oye, me encantaría darle un hermanito a Aurora, no sé qué, tal, que es muy importante para Aurora que tenga hermanito, no sé qué. Es ella realmente la que ha mostrado un interés en procesos futuros. ¿No? Hay una cosa que para mí es muy importante, y es que no debe ser subrogada como el caso de hombres homosexuales poseyendo ser padres. Somos apenas un tercio.
mayoría son parejas heterosexuales que encuentran en la leche subrogada la forma de ser padres. ¿Vale? Y es lo que hay que poner en la mesa. Es una técnica que se está utilizando y que es legal. La mayor parte de los países del primer mundo, porque estamos hablando de Estados Unidos, Canadá, Australia, Portugal, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Reino Unido, Dinamarca, o sea, no son países que sean sospechosos de... Y las dudas que se tengan de abusos, vigilarlos, controlarlos. O sea, eso es lo que se tiene que hacer. Hay que hablarlo, ponerlo sobre la mesa y discutirlo. Y que al final del día no importa que... O sea, a mí me parece bien, o sea, yo soy un demócrata y me encanta que si la mayor parte de los españoles, que parece que no es la mayoría, pero que la mayor parte de los españoles quiere prohibir que las gestaciones subrogadas se hagan en España, me parece que debe de ser así. Ahora, el perseguir a los que son padres fuera, porque, no sé, o sea, en el franquismo, pues, las mujeres que querían abortar se iban a Francia. Pues, ¿y qué? ¿Sabes? Pues, hay un elemento que cuando decimos que vamos a decir ahora la subrogada aquí, los ciudadanos, me pidieron que dijera ayer eso. En el momento que un niño nace por gestación subrogada, ¿vale? Es un hijo de un ciudadano español, biológicamente, ¿vale? Y por ley debería de tener acceso a su pasaporte inmediatamente, tan pronto se demuestre que es hijo biológico de un padre español. Y sin embargo, por las políticas que se están implementando actualmente, que se está retrasando la asignación de ese pasaporte, complicando el regreso de esos niños aquí. Y eso es lo que debería de prohibirse. Independientemente de la opinión que tenga cada gobierno al respecto y lo que se quiera luchar, no se puede permitir quitar derechos a un niño que los tiene por nacimiento. ¿Qué problema tenéis posteriormente? Ese es el que discutir, porque hay que sentarse a hablar. Pero en general la gente lo entiende. Yo lo comento simplemente porque incluso cuando se ha preparado esta reunión y se han colocado, pues, lógicamente, los carteles informativos han sido arrancados de una forma reiterada y entonces veo que hay mucha gente, digamos, o hay gente en principio que es intolerante, pero es que no sé de qué sector, si bien del sector de la derecha, si del sector de la izquierda, pero veo que hay gente intolerante con este tema. Y yo creo que además es de los dos sectores, por la parte, digamos, la parte, digamos, de la derecha un poco más conservadora y la parte de la izquierda más progresista, porque como bien considerabas, el tema de que la mujer como una explotación femenina y demás, o sea, creo que es eso a lo mejor lo que tenéis que hacer vosotros, explicar, que como charlas como esta, para intentar convencer que realmente lo que estamos hablando es de un derecho, y de un derecho vuestro y de una obligación de los demás a entenderlo. Sobre todo el objetivo de estas charlas es explicar lo que es, porque yo creo que la gente, y yo creo simplemente que la gente que arranca carteles, o la gente que insulta, o la gente que te llama a comprar niños, o cosas así, es que no entienden, no saben de qué va la historia. Entonces, ¿por qué? Porque son consignas, tanto políticas como creáis, tal, que pues calan de aprender la consigna. ¿Por qué? Porque el partido al que yo soy más fiel pues dice esto, pues yo me lo aprendo porque seguro que tienen la razón y es lo que reproduzco. Pero no conocen. O sea, al final lo importante es esto, explicar y decir que, sobre todo una cosa que hablábamos el otro día, Rojo y yo, es que estos niños no se van a actualizar, es que siguen aquí y son parte de nuestra sociedad. Y tienen derechos. ¿Y qué queremos? ¿Qué queremos? O sea, tanto al lado más izquierdo, al lado más... ¿Qué queremos? ¿Tener una sociedad que esté dividida? ¿Una sociedad en la que haya personas mejores o españoles mejores que otros españoles? No es ningún demócrata puede querer esto. Entonces, al final, tenemos que poner... nos guste o no nos guste, tenemos que actuar con la realidad. La realidad es que hay pues, decenas o cientos de niños nacidos por gestación subrogada que son españoles. Yo tenía una pregunta. Has hablado antes de la problemática a la hora de adoptar. ¿Cómo es posible que en un país del primer mundo sea más fácil irse a un tercer país y gestar por gestación subrogada que adoptar en este país? ¿Cuál es tu impresión? Tenemos un crecimiento negativo, entonces no hay... Y si los hay, pues habrá unos... Es que la verdad es que no... yo no profundicé más en el proceso. Vale, yo te cuento mi experiencia. Yo también intenté ser padre por adopción, ¿vale? Y el proceso es largo
y es complejo. Primero, no es lo mismo ser padre, como yo, mi pareja, de tener un hijo, que adoptar. La adopción es un privilegio, o sea, te están dando un niño en el cual tú tienes que protegerle, que vive desprotegido y que tú vas a adoptar. Entonces, yo entiendo que el proceso de adopción sea elaborado, ¿vale? Tienes que pasar ciertas pruebas, tienes que demostrar que estás en las condiciones para tenerlo, un montón de cosas, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? No cualquiera llega a estar en esas condiciones, ¿vale? El proceso es muy largo. En mi caso, yo me encontraba con que aparte yo no tenía todavía pareja cuando lo intenté, era como que tú solo, como hombre, que es tener hijo por adopción, eres de los últimos. Y entiendo que sea de los últimos, ¿vale? Yo incluso, cuando se discute de si un niño tiene que estar mejor entre heterosexuales o homosexuales, yo puedo entender que me digan, primero, para heterosexuales y homosexuales. Yo puedo entenderlo, hay gente que no, hay gente que diría de tratarlos igual. Yo digo, me da igual, yo quisiera ser padre por adopción. Sin embargo, el proceso es muy elaborado. En España, habitualmente, como comentaba, puede ser de 7 o 8 años, y en el cual te puedes descalificar. Cualquier pareja en mejores condiciones entra antes que tú, ¿vale? Entonces, es complejo. Mi opinión es, no se puede comparar la adopción con la paternidad. Y la paternidad, igual que mis vecinos decidieron hacer la fecundación in vitro, pues yo di un paso más hacia subrogada en la misma clínica que ellos lo hicieron, ¿vale? Esa es la diferencia. Si socialmente se pretende primero buscar que sea la adopción y luego la subrogada, facilítalo. Yo hubiera sido uno de los primeros que hubiera dado el paso, ¿vale? Vosotros vemos que estáis abogando porque haya gestación subrogada legal en España, para hacer este tipo de presentaciones. ¿Cuáles serían los beneficios para los españoles y para los niños nacidos por gestación subrogada en España en el caso de ser legalizados? Ahora, primero, yo lo que busco es que se reconozca la gestación subrogada como un proceso legal, ¿vale? Para mí es el primer objetivo. O sea, yo ya lo hice, yo ya no necesito la gestación subrogada. Yo tuve la posibilidad, por mis posibilidades económicas, por mi conocimiento y facilidades que tuve, para irme al extranjero y buscarlo en diferentes lugares del mundo, ¿vale? Y gastarme mucho dinero al respecto, ¿vale? Pero los vecinos tal vez no lo puedan hacer. O tu ahijado o cualquier otra persona que se encuentre con un problema de fertilidad, ¿vale? Y que decida por sí misma, yo quiero hacer la gestación subrogada en lugar de la adopción, que es una decisión válida, pues que tenga esa opción aquí en España. Que se tiene que hacer bajo los procedimientos y que se tenga una vigilancia adelante, ¿vale? Y sé que habrá que discutir mucho y que será muy polémico, pero lo primero es sentarnos a hablar de cuál es la forma que se considera idónea para que la gestación subrogada sea una herramienta de los españoles para poder ser padres. Si así se decide, que yo creo que llegará a ese momento. Yo simplemente añadir que para mí hay que separar dos cosas. Una cosa es la gestación subrogada y otra cosa son los niños nacidos por gestación subrogada. Creo que los niños nacidos por gestación subrogada, lo que pedimos es que los niños nacidos por gestación subrogada sean iguales a cualquier otro niño. La gestación subrogada, si la quieres prohibir o no prohibir o tal, eso es otra cuestión. Yo creo que eso depende de cada país y pues la mayoría pues, es el que la demanda. Pero los niños tienen que ser tratados con todos los derechos que tienen. Cuando dice que todos los derechos es que se ha reconocido como hijo de español de los dos padres. De los dos padres, claro. Y luego, si queremos ser ya pragmáticos, lo que parece feo, en vez de coger y dejarte el dinero que te vas a dejar en otros países, porque estamos tirando ese dinero fuera, porque lo puedes dejar aquí, ¿sabes? Entonces, no sé, cada uno decide donde quiere. Sí, me informa que es tarde y que ya tenemos que avanzar la... Nada, pues muchísimas gracias a todos y Muchísimas gracias por gracias. vuestra información y gracias por vuestro conocimiento. Gracias.